Consejo Nacional. Listos, bueno, bien, muchísimas gracias. Y volvemos a este programa. Continúa, de hecho, De Frente 2021, ahora con un análisis por parte de el rector de la Universidad de San Pedro Sula, nuestro anfitrión aquí, Zenén Villanueva, y se nos une Eduardo Facusseles, presidente de la Cámara de Comercio, empresario, para hablar de lo que acabamos de escuchar, y yo diría de todo el proceso en general. Yo creo que, a ver, espero saltarme algo de pasos y decir que yo creo que es consenso que Rosenthal habló bien. Yo creo que le entró en general a las preguntas, no lo vi titubeando demasiado, no lo vi sacándole la vuelta, es decir, que no lo vi muy político. Y eso me pareció correcto. Yo creo que hay consenso en eso, ¿no? Pero hasta ahora, a menos de que haya hecho un papel estelar en este debate y que lo vio todo Honduras y le haya cambiado el sentimiento a todo Honduras, o que pase algo de aquí entonces, todavía va Rosenthal, hasta la última que checamos, en tercero en las encuestas. Déjame te lo pregunto de esta manera. A ti, Rosenthal, a ti, Facusé, porque no has hablado todavía. ¿Qué tendría que hacer? Aparte de hacer más conversatorios aquí en la Universidad de San Pedro Sula, Rosenthal, para poder avanzar y poder realmente aspirar a la presidencia. Muchas gracias, Alberto. Mira, creo que la política en Honduras todavía es bastante tradicional y eso presenta un reto para el candidato Rosenthal. A mí me gustaron mucho las respuestas que él dio hoy en este conversatorio. Las respuestas fueron todas muy estructuradas, con un gran nivel de detalle que demuestra conocimiento del candidato, ¿verdad? Me dio mucho pesar de que pues, no estuvieran los otros candidatos presentes, porque desde la empresa privada pues valoramos el debate y quisiéramos poder escuchar las propuestas y las ideas, el intercambio que tuvieran entre ellos. En este momento creo que la carrera está bastante avanzada, ¿verdad? Realmente no se me ocurre nada que yo pudiera recomendarle, digamos, al candidato Rosenthal, más que pues seguir compartiendo las ideas que él tiene para poder ganar simpatía dentro de los votantes. Al menos como lo que tú indicas, pues que pase algo extraordinario de aquí a lo que resta del proceso, pero es un proceso que, como es tradicional, se viene formando desde hace mucho tiempo ya. Me quedo contigo nada más, Facusé, porque en lo personal, yo no había visto, no investigué demasiado acerca del candidato Rosenthal, pero por lo que vi acá, en lo que fue esto, no fue retórico y no fue populista y no hubo circo. Y eso me pareció de mucho valor. Y me pareciera, y ojalá y el electorado pueda reconocer eso. Yo creo que en cualquier país es importante el no circo, el no populismo, la no retórica y el hablar de los temas. Adelante. Sí, quería sumar algo más a los comentarios de Eduardo, y es el hecho de que, como una respuesta abierta, hay tres partidos en este momento, dos partidos y una alianza de dos partidos que son los que tienen la mejor opción para ganar la presidencia de la República. Pero independientemente de cuál de los tres partidos gane la presidencia de la República, también los otros dos partidos tienen que entender que juegan un papel histórico muy importante, y es el de hacer oposición, el de hacer una oposición verdadera, y esa oposición se logra en el Congreso Nacional y en estas legislaturas que vienen se van a tomar decisiones muy importantes, como la elección de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo. La independencia de poderes es fundamental, algo que se ha perdido en nuestro país. Entonces, ahí es donde también considero yo, para ampliar la respuesta que dio Eduardo, en que se deben concentrar los esfuerzos para que los políticos entiendan que tiene que existir independencia de poderes y que independientemente que sean gobierno o sean oposición,
tienen que cumplir con su papel. Discrepo un poco. Adelante. Por lo mismo que estaba diciendo antes de que nuestra política lamentablemente sigue siendo tradicional y generalmente, o lastimosamente dijera yo, se sigue atrás de una sola figura, ¿verdad? Los hondureños no nos preocupamos tanto por ver quiénes son los candidatos a diputados, ¿verdad? Que llevan los distintos candidatos presidenciales. Y necesitamos hacer esa evolución. Yo concuerdo en esa parte con Zenén, pero creo que, hablando honestamente, el país no ha dado ese paso todavía de mostrar independencia entre la elección legislativa y la elección presidencial. Generalmente es un arrastre, es más, las campañas de nuestros partidos, lastimosamente lo que piden es voto en plancha, ¿verdad? Y esto, lo que estamos diciendo indirectamente, es que el votante hondureño promedio no tiene la capacidad de razonar quiénes son las personas idóneas para tener, digamos, en el Parlamento. Entonces sí necesitamos evolucionar como ciudadanos, ¿verdad?, en Honduras, para poder llegar a ese cambio que Zenén hablaba. Bien, tomando en cuenta que el papel fundamental de un gobierno es el proveer, primero que nada, seguridad, pero después el propiciar el ambiente para la creación de empleos, porque eso es de lo que se trata, el hacer de la economía de un país, crear empleos, que los pudiera crear el gobierno, pero el gobierno crearía esos empleos cobrando impuestos de las empresas, las cuales necesita que crezcan para poder cobrar esos impuestos para poder crear empleos. Pero la vía más fácil es hacer que las empresas sean los que crean estos empleos. Y eso no es una ideología, eso así es la historia del mundo. Para cualquiera que no estuviera de acuerdo con lo que estoy diciendo, la lea un poco. Pero habiendo dicho todo esto, los empleos los crean los comerciantes, los industriales. Entonces, lo que dijo este candidato al respecto, ¿qué es lo que opinas? Me parece que el concepto de cambiar nuestra economía de una economía de consumo a una economía de exportación es lo que se debe buscar, y yo coincido, ¿verdad?, con lo que él plantea. Lastimosamente, en Honduras hemos tenido un gobierno que ha ido creciendo en su tamaño y en su gasto y no cuida la relación con la economía. Aún cuando estuvimos en el año 2020, era con un decrecimiento del PIB del 10%, el presupuesto siguió subiendo. O sea, cuando tuvieron que haber hecho una reducción. O sea, no hay una relación de coherencia entre el gasto gubernamental y la economía. Y como tú bien lo dijiste, Alberto, es la industria, ¿verdad?, y los negocios los que generan la riqueza. Y esa riqueza, pues, es la que paga impuestos y es con la que se mantiene el gobierno. Pero hemos tenido gobiernos de que lastimosamente no ven esa relación y se han dedicado a gastar mucho más de lo que se percibe, endeudando el país, elevando la cantidad de tributos al punto que es poco atractiva la inversión, ¿verdad? Además de el deterioro que ha tenido el Estado de Derecho en Honduras, que es lo que más ha estado afectando la inseguridad jurídica, ¿verdad? Y es lo que aleja la inversión. Y al no tener inversión, pues no generamos los empleos y las oportunidades que necesitan nuestros jóvenes, y de ahí, ¿verdad?, sale pues la cantidad de migración que tenemos en forma excesiva, porque los jóvenes no encuentran una opción digna en nuestro país. No estuvieron aquí los otros candidatos. Yo tengo la esperanza de que a lo largo de esta campaña los otros candidatos hayan sido específicos con respecto a las propuestas que aquí se plantearon. De nuevo, no es que me haya ganado el corazón el candidato Rosenthal, pero creo realmente que las preguntas que se hicieron las contestó, y fueron bastantes preguntas y bastante variadas. Y de nuevo, espero que los otros candidatos hayan tenido la oportunidad similar a esta de haber podido expresar lo mismo. Habiendo dicho esto, con respecto a lo que sabemos de las propuestas de los otros candidatos, ¿cómo califican las 3 propuestas que están ahora en juego? Si es que sabemos. Bueno, necesitamos más conocimiento.
Y o sea, no han sido tan explícitos, ¿o qué? Parte del problema es que los candidatos de los diferentes partidos políticos no han querido presentarle al público en plataformas como esta, que les da la oportunidad de ser vistos y escuchados por un porcentaje altísimo en la población hondureña, y al no hacerlo, como decía Eduardo, siguen fomentando esa política tradicional, ese voto tradicional, que no permite que tengamos una democracia más sólida. Así es que yo considero que hacia donde tenemos que caminar, y estoy de acuerdo que en este momento no están las condiciones dadas, pero es una responsabilidad social, e incluso de la academia, el promover, el que incluso, me atrevo a decir, que se hagan reformas en la ley electoral para que los conversatorios y los debates sean obligatorios en Honduras, como es en otros países del mundo y de América Latina, para que la población tenga la oportunidad de conocer las respuestas, los planteamientos, los planes de gobierno que tiene cada partido político a través de sus candidatos. Nosotros, Alberto, desde la Cámara de Comercio hemos tenido oportunidad de escuchar a los distintos candidatos, nos han visitado, y como Cámara lo que nos interesa a nosotros es el desarrollo económico, ¿verdad? Y pues les deseamos suerte a todos los candidatos. Nuestra institución es apolítica, lógicamente, y lo que les reiteramos es nuestro compromiso, ¿verdad?, a apoyarles para crear ese desarrollo que todos buscamos, porque si no trabajamos en eso, ¿verdad?, difícilmente vamos a poder resolver los problemas y los retos que tiene nuestro país. De los 3 candidatos que hay en este momento, el candidato o la candidata que presenta la propuesta más radical es sobre crear una asamblea constituyente para escribir una nueva constitución. Ya se ha hecho en otros países. No voy a calificar la propuesta. Ahí hay antecedentes al respecto. El candidato Rosenthal acaba de decir que él no lo apoyaría, no es necesario. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es necesario reescribir la Constitución de Honduras? En mi opinión, no es necesario, y yo lo mencioné en el eje que me tocó. Lo que necesitamos es respetar la Constitución, porque solo son 3 los artículos pétreos, si no me equivoco, que son la no reelección, la no modificación del territorio nacional y la forma de gobierno, si mal no recuerdo. El resto de los artículos, en mi opinión, incluso se pueden cambiar para estar a tono con el siglo XXI, pero no necesitamos una constituyente para eso, es mi opinión personal. Yo te voy a dar una respuesta un poquito más compleja, pero siento que es necesario. El problema con la constituyente es que en el momento que se menciona aleja toda inversión, ¿verdad? Porque todo el mundo quiere saber cómo van a quedar las reglas del juego antes de seguir metiendo dinero. Pero por el otro lado, la realidad es que se han otorgado una cantidad de prebendas y contratos de manera excesiva que sería difícil retroceder si no se entra en ese proceso. Yo soy del pensamiento que no es el momento para una constituyente, ¿verdad? Yo creo que se deben buscar otros mecanismos de arreglo, porque el país no podría soportar un paro en la inversión, pero hay que reconocer que sí existen motivaciones serias, ¿verdad?, por las cuales se podría pensar en querer impulsar una Asamblea Nacional Constituyente. El pacto social no está funcionando. O sea, el país está en un estado de calamidad socioeconómica grave. ¿El pacto social siendo? La Constitución actual. ¿Y tú crees que con solo seguir al pie de la letra de la Constitución actual no se conseguiría lo que tú aquí estás diciendo? No, porque hay ciertos aspectos de nuestra ley donde yo dijera, Alberto, tal vez un poco duro, pero
inclusive se ha legalizado la corrupción de cierta manera, ¿verdad? Entonces es difícil retroceder con eso. Pero eso es precisamente provocado porque no se ha respetado la Constitución. Pero se ha legalizado. O sea, tú ves cómo... ¿Qué caso? Vaya, ningún ejemplo. Contratos, digamos, concesiones que se han otorgado. En sí se necesita repensar un poco cómo se va a manejar estas cosas. O sea, no hay una fórmula fácil y por eso la salida fácil es la constituyente, ¿verdad? Pero el problema que yo veo es que el país no puede resistirlo. O sea, ese cambio se tiene que dar gradualmente, a mi opinión. Entonces hay que buscar una manera de hacerlo gradualmente. Claro. Bien, Rosenthal en este momento, y lo dijimos aquí, es el fiel de la balanza, porque ahorita está en tercer lugar. Y si todo sigue igual, él tendría que estar pensando, como lo hablamos, en aliarse para un lado o para el otro. Porque a donde él se haga, ese equipo va a ganar. Si todo lo demás igual, si todo sale como debe salir, ¿no? Y de nuevo, esa consideración la debe estar haciendo. Y es algo que de todos modos cualquiera de nosotros vamos a estar hablando el resto de la campaña en nuestras mesas de café. Así es que tampoco estamos hablando de ningún tema tabú para nada. ¿Qué opinión, qué dirían ustedes al respecto en la mesa de café? ¿Debería hacerlo o no debería hacerlo? ¿Hacia dónde? ¿Cuáles son las chances de poder hacer algo? Etcétera. Aclarando o recordando que él dijo que si se iba, bueno, él dijo que él lo haría por el lado de la oposición, pero si lo haría, pondría como condición que dejaran de insistir en la constituyente, que es como la base de la propuesta de esa oposición. Y fue claro cuando dijo que él estaría dispuesto a aliarse siempre y cuando se respetaran los principios del partido que él representa. Entonces, allí él está dejando una puerta abierta que permite que exista una negociación. Y yo no soy político, no sé si ustedes sean políticos, pero ¿creen que eso pudiera funcionar con ese partido o esa alianza que está ahora funcionando? En mi opinión, sí. Si existe una voluntad política, pensando en el futuro de nuestro país, que es difícil, como lo hemos hablado, sí se puede dar, porque eso es lo que se requiere, y ese pacto social se puede dar a través precisamente de esa alianza, que permita hacer un plan de nación que se cumpla a cabalidad y pensar a largo plazo. Y en ese sentido creo que sí puede existir una coincidencia entre estas tres fuerzas políticas. Y me imagino que la otra coincidencia sería, por lo que he podido ver, la alianza que se hizo ayer era con el objetivo de sacar al partido del poder, al partido oficial del poder. Y acá el candidato Rosenthal dijo básicamente lo mismo, que ese es el objetivo. Lo que hay que hacer primero es sacar al partido actual del poder. Entonces coincide ahí la oposición, cuando menos en ese objetivo. Pareciera. En mi opinión, yo creo que deberían de poder lograr una alianza. Si es, yo lo veo como algo positivo, digamos, el intercambio del compromiso de abstenerse de buscar una constituyente para lograr una alianza. No lo veo para nada como un impedimento. Yo creo que si hay el compromiso y coinciden los candidatos de oposición que su meta principal es sacar al actual partido de gobierno, pues entonces se sobreentendería que se puede lograr esa alianza. Habría que esperar para ver a ver qué sucede, Alberto. No, y habría que tener a Xiomara Castro enfrente para preguntarle si sería capaz de claudicar a su ambición de una constituyente que lo ha traído ella desde que fue primera vez candidata. ¿Ustedes creen que pudiera ser capaz? Es factible. En la política todo es posible. Esa parte es cierta. Siempre y cuando se piense... Esa parte es cierta. Sí, por el bien del pueblo también. Y ha mostrado apertura, ¿verdad?, en la alianza que hizo. Entonces, si ya mostró apertura una vez, pues sería el pensar yo de que vamos a seguir mostrando apertura. ¿Quién mostró apertura? ¿Xiomara o Salvador? Creo que ambos. ¿Te parece? Sí.
Y ahí entra en juego lo de la constituyente, que como bien decís, no es el momento para hacerla. Entonces, en un pacto político se puede pensar en un futuro, en posponer en el tiempo. Sí. ¿Por qué razón no, iba a decir que me da la impresión, pero no es que me da la impresión? Yo llevo acá ya 3 días y con mucha frustración tengo que decir que veo que nadie descarta, y lo digo con mucha frustración, nadie descarta que el actual presidente pueda salir con una decisión o una jugada que entorpezca por completo este proceso electoral, que sería una cosa totalmente ilegal, pero el punto es que nadie lo descarta. O sea, para empezar, yo diría que es el nivel de desprestigio que tiene este gobierno, pero de nuevo, con todos los que he hablado me han dicho, todo va bien, vamos a ver qué pasa, me acaban de cortar el micrófono. El punto es que nadie lo descarta y para mí eso es muy revelador, al mismo tiempo frustrante. Creo que parte, Alberto, de la falta de respeto que él mismo ha tenido con nuestra Constitución, ¿verdad? Que prohibía la reelección y sin embargo se pisoteó la ley y la atropelló y decidió quedarse a pesar de eso. Entonces hay poca credibilidad en la palabra que él tiene y pues en este momento realmente al no tener credibilidad pues puedes esperar cualquier cosa. Yo creo que eso es bien bajo la probabilidad de que suceda. Realmente yo no lo veo sucediendo, Alberto. Sería algo completamente descabellado que nadie, creo yo, aceptaría a estas alturas y seguro tendría el rechazo de la población completa. No, eso me queda claro, pero nadie lo duda. Creo que tiene suficiente sensatez, por lo menos me parece, para entender esa parte él. Entonces no creo que se atreva a hacer algo así. Yo creo que lo que debemos de buscar es que tengamos un proceso que sea transparente, ¿verdad? Que tenga credibilidad y que funcione con éxito para poder buscar alternabilidad y que el país pueda gozar, ¿verdad?, de un nuevo gobierno que renueve la esperanza, ¿verdad?, en Honduras. De acuerdo. De cualquier manera, siempre se ha dicho, vaya que yo vengo de un país, México, que yo ya bien en la adultez todavía seguía siendo un régimen de partido único, pero siempre se dijo toda la vida y se sigue repitiendo en América Latina, en todo tipo de regímenes y en todo tipo de gobiernos, que el secreto para un cambio de régimen es el salir a votar masivamente. ¿Ustedes lo creen? O sea, a todo mundo le digo salgan a votar, vayan a votar, pero la pregunta ¿es cierto esto de que si salen a votar masivamente no hay manera en que no se pueda respetar ese resultado? Yo estoy convencido de eso. No sé, Zenén, pero yo estoy convencido y esa esperanza nuestra Cámara sí está incentivando y estamos montando una campaña para incentivar para que todos salgan a votar. Y no solamente ejercer el voto, Alberto. Creo que después del trauma que el país vivió en el 2017, porque fue traumático, fue un proceso cuestionado, accidentado, lo que nuestra institución está haciendo también es un llamado a que todos nos quedemos cuidando la urna, ¿verdad? Cuidando el conteo, cuidando el acta, cuidando la transmisión del acta y que estemos seguros que refleje la voluntad popular. Si todos los ciudadanos hacen eso, la probabilidad de fraude es muy baja. Y yo creo que como ciudadanos no podemos tampoco descansar toda la responsabilidad en las instituciones. Nos toca también como ciudadanos cuidar la democracia y en esta ocasión tenemos que hacerlo. Tenemos que ir más allá de solo ir a depositar el voto e irnos a nuestra casa a ver la tele. Tenemos que quedarnos ahí hasta el final del proceso. Es un día de servicio que la patria nos pide una vez cada 4 años. Y yo creo que en el estado que está la democracia en Honduras es lo menos que podemos hacer para asegurar de tener un proceso exitoso. Y votando. Y votando. Primero votar. Sí.
invitar a votar masivamente y de manera consciente, que es un poco difícil, en parte por la educación de un porcentaje altísimo de nuestra población que es manipulada, pero es un trabajo que tenemos que continuar haciendo, tanto los partidos políticos, la academia, las instituciones gremiales, para que realmente suceda eso y que ese día en las elecciones juguemos un papel importante también. Bueno, y una pregunta que me parece prudente, de nuevo, hay que hablar de los otros candidatos, no estuvieron aquí, especialmente el candidato oficialista, que es el que menos se lo merecería porque es el que no quiso venir, pero de todos modos la pregunta es prudente porque puede ser que él sea el ganador, pero la pregunta es, si este candidato oficialista ganara la próxima elección democráticamente, ¿sería necesariamente más de lo mismo? Aparentemente. Tendría que demostrar su liderazgo para que respete, para empezar, la independencia de poderes y que entienda que no puede continuar con este proceso que ha venido dándose en los últimos años y que cada vez más nos está llevando a una situación que de no revertirse va a crear una gran crisis en nuestro país. Él tiene que estar consciente de eso. Y todos los candidatos, no solo él. Yo creo que de ganar el candidato oficialista definitivamente la tendría mucho más difícil, ¿verdad? Para traer conciliación y paz al país. Yo pienso que todos los tres candidatos son buenos hombres y mujeres que aman a Honduras. Hemos tenido oportunidad de conocerlos a todos y creo que todos traen buena voluntad. Parte del problema no solamente reside en los candidatos en sí, sino que el bagaje que llevan atrás. Y yo creo que el candidato oficialista es el que más problemas presenta con esto, ¿verdad? Fuera de la persona misma. En caso de que el candidato Rosenthal no decidiera aliarse con nadie, la oposición, con los números, con lo que tenemos ahora, y vamos a ver qué pasa en el futuro, pero con los números, ¿tiene posibilidades reales de ganar democráticamente? Sí, las tiene. Yo coincido, sí. Sí. Por lo menos los números que he visto en encuestas que salieron hoy, sale esa alianza en primer lugar, con una separación importante. Y he visto 3 o 4 encuestas. Pero creo que es muy rápido para poder decir realmente cómo se va a desarrollar. Hay que esperar. Todavía falta. Falta todavía, ¿verdad? Sí. Pueden pasar todavía muchas cosas. Pero en este momento, o sea, lógicamente el resultado es la suma, ¿verdad?, de las fuerzas políticas que tenían ambos y que se han traducido en esta alianza. Pero me imagino que algún movimiento va a haber, algún acomodo va a haber, ¿verdad? Y pues veremos a ver qué sucede en los próximos días. Y reacciones. Y el Partido Liberal juega un papel muy importante, porque es el fiel de la balanza. Exactamente. Bueno, yo creo que ya estamos en el tiempo adecuado. Yo les agradezco muchísimo que hayan participado en este ejercicio de análisis y de comentarios. Eduardo Facusé, presidente de la Cámara de Comercio de Honduras, y Zenén, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa, rector de la Universidad de San Pedro Sula. También muchísimas gracias al presidente ejecutivo de la universidad, Ricardo Yar. Muchísimas gracias por recibirnos, muchas gracias por invitarme de nuevo, por tercera vez. A ver si ahora sí ya lo hice lo suficientemente mal para que ya no me inviten. No lo he logrado hasta ahora, pero te agradezco muchísimo. Y encantado de estar de vuelta en Honduras. Y bueno, si todo sale como debe de salir y el proceso es verdaderamente democrático y con la ayuda de ustedes y con su voto, el próximo periodo presidencial Honduras tendrá y deberá de tener el gobierno que se merece, porque es el gobierno que ustedes eligieron. Y la única manera de tener verdaderamente el gobierno que un país se merece es saliendo a votar. Es la única manera. Así es que es lo único que les deseo, que tengan el gobierno que se merecen. Por mi parte, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y gracias al público que estuvo aquí. Gracias, que lo pasen bien.
Bueno. La Universidad de San Pedro Sula presentó De Frente, Elecciones 2021, conversando con los candidatos presidenciales.